promesa que Dios hizo a sus padres, a los patriarcas, a Abraham, lo hizo en Abraham, le dijo, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y hace una promesa sobre él y sobre su descendencia, y esa promesa acompañó al pueblo de Israel en toda la historia hasta el día de hoy. Esa promesa acompaña a Israel. Por eso Israel, aunque la quieran exterminar, y nosotros sabemos que hoy en día hay una fuerte, una fuerte campaña en contra del pueblo judío, de exterminarlos, de erradicarlos, y eso y eso aparece en la construcción histórica acerca de este pueblo. Y nunca han podido hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que pelea por ellos y los defiende. Porque hay una promesa en ellos, y aún cuando, digamos, hay una pausa dentro de la historia de la salvación con respecto a Israel, en algún momento Dios va a volver a levantar al pueblo de Israel y va a restaurar su propósito por el cual Dios lo constituyó su nación. Así. Que por ahora, por tema de la iglesia, que ahora es el Israel espiritual actualmente, ¿no? Y que estamos haciendo una función dentro de toda esta historia de la salvación, no quiere decir que Dios haya desechado al pueblo de Israel. Dios sigue siendo fiel a sus promesas con el pueblo de Israel, y por eso ellos pueden levantarse, como decía, del polvo y la ceniza. Ahora bien, esas promesas acompañaron a Malón y a Egilio. Y es muy probable que cuando ellos llegaran a Moab, ellos fueron prosperados en esa nación. Razón por la cual ellos pudieron adquirir esposas. ¿Sí? Y cuando nosotros vimos, mamá Elsa me decía ayer, Ruth no fue cualquier mujer. Ruth era una princesa, fue una... Sí. Ella era una princesa. Que fue criada dentro de las familias más prominentes de Moab. Moab. Ruth. Estamos hablando de Ruth. Sí, de Ruth. Entonces, para poder los hijos de Noemí casarse con una mujer de esta categoría, con estas cualidades, ¿verdad? Con esta posición social, tenían que ser muchachos, hombres que tuvieran que ofrecer. Pero como ellos... En Belén eran una familia prominente. Y en Belén eran una familia prominente. En Belén también era una familia prominente, y como les digo, como a ellos les acompañaba siempre la bendición de Dios, donde ellos llegaban, ellos podían resurgir de la ceniza, ser bendecidos y prosperados. Además que nosotros, por contexto cultural, sabemos que los israelitas, ellos tienen por costumbre, y voy a aprovechar el momento para decirlo, porque nosotros podemos aprender de eso y aplicar esos principios también en nuestras propias familias. Y es que a los hijos de los israelitas, los judíos, ellos les enseñan a los niños antes de los 8 años un oficio. Y les enseñan a los niños a ser empresarios desde chiquitos. A ellos el papá les da un trabajo, le dice, este es tu trabajo. Y es un trabajo real, no es tú vas a fregar, vas a barrer el patio, vas a lavar el baño. No, eran trabajos reales. Era que le decían, bueno, te voy a montar una empresa de helado, un ejemplo. En aquel tiempo yo me imagino, te voy a montar un conuco, no sé, algo así, o te voy a entregar tantas cabezas de ganado y tú me vas a responder por eso. Entonces el niño siendo en una edad tan temprana, el niño aprendía a manejarse económicamente. Cuando el niño llegaba a eso de los 16 años, ya el niño era un empresario, ya tenía habilidades de compra, de venta, de adquisición de materia, de administración. O sea, ya se convirtió en empresario. Por eso los judíos prosperan tanto, porque los padres enseñan a los hijos desde sus primeras edades, desde sus primeras etapas del desarrollo, a ser unos productores, a ser unos empresarios. Entonces es muy probable, ¿verdad?, que dentro de la cultura, por lo que nosotros conocemos del contexto cultural del pueblo hebreo, estos niños hayan adquirido esas habilidades de temprano. Entonces eso les permitía a ellos convertirse en grandes empresarios, en hombres que sabían manejarse, defenderse. Entonces cuando llegan a la tierra de Moab, ellos prosperan, son prosperados, y al tener esa posición económica, eso les permitía a ellos casarse. Porque ¿qué mujer, vamos a ser realistas en este tiempo, qué mujer se va a casar con un hombre que no tiene nada que ofrecer y que además está enfermo? ¿Qué mujer no va a ver futuro? Y menos en este tiempo, ahorita en esta actualidad que vivimos, donde la mujer considera mucho lo que el hombre tiene para ofrecerse y para ofrecerle la parte material, ¿verdad?
¿quién se va a casar con un hombre en esas condiciones? Entonces, que nosotros sabemos también que por contexto cultural y construcción histórica del pasado, en esas familias de Oriente o de Medio Oriente, ellos para poder casarse tenían que ofrecer una dote. Y una buena dote. Y una buena dote. Cualquier dote. Entonces, para optar por una mujer como Ruth y para una princesa. Pero una princesa, porque ella era muy reconocida en Moab, según era la que preparaba todas las doncellas que se le iban a entregar a Moloch. Ella tenía que convencerla, ella tenía que las preparaban, esa era Ruth. Lo que pasa es que esta Noemí y Elimelech toman una decisión errada. ¿Cuál fue la decisión errada? De irse a un lugar pagano. Pero fíjese bien, yo me puse a analizar esto, mamá Elsa, y dije, si ellos no se casan con Ruth, no hay voz. Sí. No hay voz. Sí, pero no hay... Pero a Noemí le trajo la consecuencia. Porque lo mismo que hizo, ¿cómo se llama? Abraham, que irse para Egipto, que casi que perdía el propósito. Entonces esto pasó con ellos. Porque la Biblia dice, hay de los que van a Egipto a buscar ayuda. Eso está en Isaías 31. Entonces lo malo de ellos fue que ellos se fueron para un lugar pagano donde había una maldición. Porque había muchos sacrificios humanos, tanto de niños como de paganismo. Pero entonces, fíjense bien, cuando nosotros construimos la historia, ellos no fueron influenciados por eso. Ellos influenciaron a Ruth. Sí. A tal punto, que es lo que vamos a hablar más adelante cuando introduzcamos el tema de Ruth, a tal punto que Ruth decide soltar su tierra, su cultura, sus dioses e irse a servir al Dios de los hebreos. Porque eso se lo enseñó su esposo. Exacto, por eso le digo. 10 años. Por eso le digo que para ellos pudo darse una decisión errada, pero en Dios habían propósitos mayores. Claro, habían propósitos. Habían propósitos mayores, porque en el plan del Señor estaba rescatar a Ruth, porque a través de Ruth Dios iba a levantar una descendencia. Nada más y nada menos, iba a ser la antecesora del rey David, a quien se le daría la promesa que de su trono nunca jamás faltaría un rey. Y nada más y nada menos que el rey y señor de señores. Bueno, porque ya fue convencida de que había un Dios verdadero, por eso alcanza misericordia. Dios nos aprendió, sí, Dios nos sorprende. Mire, hay cosas como que, hay decisiones que nosotros podemos hacer juicio de ellos y decir... Y que parecen contradictorias. Exacto. Dios ha establecido una palabra. Pero hay un plan de Dios por encima de eso, porque nosotros podemos hacer juicio de eso y decir, bueno, se equivocaron, erraron. Porque Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Y es que los planes de Dios y los pensamientos de Dios, como lo dice Isaías, son más altos, están siempre por encima de los nuestros. De nosotros, ya que ¿sabes? ¿No? Analizando. Y si te pones a ver, a lo mejor en la condición que estábamos hablando, la salud de estos muchachos, podían a lo mejor tener en su tierra un estatus social elevado. Podían estar cómodos. Ellos podían, si nosotros analizamos esto, mira, ellos podían creer, porque lo que Dios dice, eso se cumple. Y si Dios dice que Belén era tierra de pan, es porque Belén era tierra de pan, así hubiese venido la hambruna. Sí. Es como cuando Dios te tiene a ti en un lugar y te dice, aquí no te va a faltar alimento, y de repente tú ves que llega la escasez. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú tienes que confiar en Dios. No moverte, porque Dios te dijo, no te va a faltar pan. Pero yo me pongo a ver y yo digo, o sea, ¿qué mujer de su propia nación se iba a fijar en estos muchachos? Sí. A lo mejor ninguna. Lo que la hermana Keila estaba diciendo. Y más en la situación en la que estaba. Por eso, en la situación en la que estaba, mira, hambruna y la situación de salud de estos jóvenes. A lo mejor ninguna se iba a fijar. Estaban en total desventaja. Exacto. En comparación a los demás hombres. A lo mejor no se le notaba, sino que eso estaba, porque hay personas que tú la ves que están enfermas y están graves, pero no se le nota porque el ánimo soporta las enfermedades. Pero fíjese, cuando hablamos de languidez estamos hablando de una condición física y emocional, o sea que por las dos lados estaban ponchados. Era horrible. Tú sabes que acabamos de leer el concepto y era horrible. Yo a veces me pongo a pensar, nosotros mismos a veces pasamos por
por tiempo donde nosotros tenemos esa flojera, esa apatía, no quiero nada, no quiero hacer nada, quiero estar tirado en una cama. Imagínate estos muchachos toda su vida viviendo así, en la niñez, la juventud, la adolescencia. Pero la diferencia era que ellos tenían a Dios. Exacto, exacto. Entonces fíjate, yo analizo esto y yo dije, yo digo, bueno, hay dos vertientes, ¿quién se iba a fijar en ellos? Dios lo tuvo que sacar para poner a la esposa. Y lo otro es que nosotros tenemos aquí, nosotros cuando analizamos, nosotros vemos que hay un propósito mayor. Exacto, y vemos a Ruth es una extranjera. O sea, nosotros podemos decir Ruth es una gentil, porque Ruth no es del pueblo de Dios, no pertenecía a la cultura, no pertenecía a la religión, a las costumbres hebreas. Entonces Dios está hablando aquí de un plan de salvación y de redención que nosotros más adelante lo vamos a ver. Así es. Que es parecido al gentil. Exactamente. Entonces esa es la representación. Esa es la representación. De lo que es Ruth. Exacto. El amor de Dios manifestado en esta historia una vez más. Porque la mujer creyó. Exacto. Ella entra porque la mujer cree. Claro, porque si no cree, obviamente no me entra. Es que el que no cree no entra. Y ella no le prestó el que no cree no entra en el plan. Y fíjese bien que, bueno, no vamos a hablar de Ruth todavía porque creo que nos estamos adelantando a hablar de Ruth porque hay muchas cosas importantes que hablar de ella, ¿no? Pero ahora mismo esto, ¿no? De esta construcción histórica y poder darnos cuenta de todos esos detalles, ¿verdad? De todos esos detalles que estaban ocurriendo alrededor de esta historia y que nosotros ahora mismo, y nos pasa, porque nos pasa, nadie puede decir que no pasa. Si no lo hemos vivido nosotros, si no hemos sido nosotros los propulsores de eso, hemos estado en escenarios donde lo hemos escuchado. Nosotros ahora mismo podemos emitir juicio de personas que se fueron del país en este momento, en este tiempo, durante este periodo que nosotros hemos estado viviendo, digamos, proceso. Y se fueron y nosotros podíamos haber dicho, no, que tomaron malas decisiones, se fueron. Bueno, mira, se fue, se puso a inventar y por allá se le murió el hijo, se le murió la hija, se le murió el esposo, se le murió la esposa. Nosotros mismos podemos emitir juicio y es tal cual lo que estamos experimentando o lo que estamos viendo alrededor de la historia de Noemí, porque es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y puede haber quien emita juicio sobre alguna familia que se haya ido y haya sufrido alguna pérdida. Sin nosotros saber, sin nosotros poder ver todo el panorama, que es lo que queremos transmitir hoy con este programa y con el tema que vamos a desarrollar próximamente con Ruth. Y que había un propósito mayor, independientemente de las decisiones, por las circunstancias, por el pecado del pueblo, por el tema de la sequía, por la condición de los muchachos. Y aparte de todo eso, es que Dios tenía un plan mayor trazado por encima de todas esas circunstancias que se estaban viviendo. Así es. Así es. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas que decir. Y una de las cosas que a mí particularmente me sorprendió ayer, ¿verdad? A pesar de que nosotros, como yo siempre lo digo, siempre estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Siempre estamos estudiando, pero cuando Dios te impacta, ¿verdad? A través de la palabra, para ti es sorprendente y es de gran gozo, de gran contentamiento. Y una de las cosas que por lo menos yo viví en la tarde de ayer, leyendo la palabra de Dios, el libro de Ruth, y me doy cuenta, wow, tenemos que estudiar prácticamente todo el libro de Ruth, es que cuando nosotros leemos y analizamos los orígenes de Ruth, nosotros nos damos cuenta que Ruth viene de un incesto, ¿ves? Porque ella es descendiente de Lot, ella es hija de Lot y de la hija de Lot. Imagínense, sí, entonces eso es sorprendente porque, o sea, ¿qué es lo que me sorprende a mí? De ver la manifestación del amor, la misericordia y el perdón de Dios. Cuando una persona, o sea, puede ser despreciada, desechada, señalada, juzgada, condenada, y que Dios tiene un propósito tan grande como Dios lo tuvo con Ruth. Porque aquí nosotros estamos viendo un propósito eterno que Dios tuvo con Ruth. Entonces eso impactó mi vida en ese punto. Entonces yo digo, wow, Señor, ¿y quiénes somos nosotros como iglesia? Que a veces estamos viendo la condición del pecador,
o la condición del alma, o la persona que Dios trae a la congregación, o la debilidad. Y Dios, mira, Dios toma a esta mujer con este antepasado, con esta circunstancia para hacerla, bueno, pues una mujer extraordinaria. Mira, Madre, muy, muy interesante. Vamos a llegar ahí, pero no hemos terminado de hablar de Noemí. Sí. No, es que nosotros estamos muy emocionadas, ¿verdad? Hoy con el tema de Ruth, porque es que hay muchas cosas, muchas cualidades que hablar de Ruth, digamos, todo lo que nos transmite, nos proyecta su fe, ¿verdad? Entonces nosotros estamos muy emocionados y queremos arrancar con Ruth, pero hay cosas importantes que queremos dejar para poder hablar de Ruth con respecto a Noemí. Porque yo me imagino que la amargura de Noemí, porque ella dice Jehová, ella regresó a su pueblo y dice Jehová me trajo en amargura, me quitó el esposo y me quitó los hijos, estoy sola, no tengo a nadie, estoy desamparada. Me dio una disciplina. Me metió una disciplina. La disciplina no trae gozo al sí. principio, no trae aflicción. Es correcto. Y es porque cuando yo veo desde la perspectiva de la amargura y no puedo ver, la amargura me ciega y no puedo ver que hay un propósito mayor en Dios con todas estas cosas que Él ha permitido, ¿verdad? Que sucedan porque nuestra vida está en las manos del Señor. Entonces, que Él ha permitido que suceda, esa amargura no nos permite a nosotros, es como una ceguera que no nos permite ver que hay un plan. Que Dios no nos ha desamparado, que Dios no nos va a dejar solos, o sea, que Dios tiene un plan, aunque Él esté en silencio, Él ya tiene trazado en su línea de tiempo lo que Él va a hacer más adelante y que nos puede sorprender, como dice mamá Elsa. Entonces, una de las cosas que nosotros no nos podemos permitir, porque yo sé que así hay mujeres hoy en día, y así fue como terminamos el programa pasado, mujeres que hoy están viviendo en la amargura, porque las circunstancias de la vida, y lo dicen así, la vida me quitó, la vida, mira, y tantos duelos que puede vivir una persona, y nosotros pusimos varios escenarios la semana pasada, cuando no es solamente cuando se muere un hijo o se muere un familiar, que es el caso propio de Noemí, que quedó viuda y además huérfana de hijos, sino por ejemplo cuando tiene pérdida de un matrimonio, que se separa, se rompe el matrimonio, o el hijo que se fue bravo, peleado con la madre, o la madre que abandona el hijo, son pérdidas. Y esas pérdidas nos llevan a nosotros a vivir un duelo. Y el duelo, si no se trata, si esa herida, ¿verdad?, del alma, pues se traduce en amargura. Y la amargura no nos deja ver el plan mayor que Dios tiene sobre las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Lo otro es que la amargura, y lo decíamos en el programa anterior, que la amargura, en medio de nuestra amargura, nosotros podemos hablar con Dios y expresarle cómo nos sentimos y Él nos va a entender. Porque hay personas que piensan que Dios no nos entiende. Dios nos entiende. Dios entiende tu dolor, Dios entiende lo que tú estás viviendo, porque no es fácil. O sea, Dios te conoce completo, por dentro y por fuera. Él sabe lo que es la pérdida porque Él ya la vivió, Él ya la sufrió. ¿Cuál fue la mayor pérdida que Dios tuvo? Cuando el hombre decidió rebelarse contra Él, contra su autoridad, independizarse de su gobierno y tomar su propio rumbo. O sea, Dios conoce, Él sabe. Sí. Él puede identificarse con el dolor, del duelo, de la pérdida que cada persona tiene. Y yo no sé cuál duelo o cuál pérdida esté viviendo la mujer que me está escuchando o me está viendo a través de las redes, pero Dios se identifica contigo y Él no te va a censurar o no te va a castigar por tú expresar tu dolor. Tú tienes que ir con toda sinceridad, y una de las cosas que decíamos en el programa pasado, ve a Dios con sinceridad. Mira, estoy amargada, estoy en amargura. No trates de disimularlo, porque cuanto más lo disimules... Pero decírselo a Dios, porque claro, el que está amargado repite, como hizo Ruth, repetía, y no me llamen más, Noemí. Y lo repetía, era precisamente porque la amargura había cegado ya. Por eso, porque una persona cuando está amargada, repite y repite y parece que como, bueno, un loro que está repitiendo. Esto le pasó a ella, porque no era fácil.
perder un hijo, perder un hogar, dos hijos, perder el esposo, y sin nieto. Lo perdió todo, no tenía nada de economía, no tenía nada, estaba ahí errante. Claro. Ahora ella tuvo que estar errante en ese lugar. ¿Y por qué lo pierde todo? Porque recuerden que aquellas sociedades eran sociedades totalmente patriarcales, donde la herencia la tenían eran los varones, y al ella perder sus dos hijos varones y perder el esposo, ella se quedó prácticamente en la calle, se quedó entregada completamente ¿a qué? A la indigencia. A la indigencia, ¿por qué? Porque no tenía un varón que la sustentase. Nadie. Había perdido la economía. No, es que porque había perdido, si habían propiedades, si había una herencia, ella no la podía reclamar. No la podía reclamar por el hecho de ser mujer, porque en esa sociedad patriarcal quienes tenían el derecho a la herencia era el varón, y ella se había quedado sin varones. Sí. Desamparada totalmente. Y escuchen una cosa, nosotros hemos a lo largo, porque nosotros tenemos que conectarlo con toda la historia cronológica. Ella estaba en la tierra de Moab. En la tierra de Moab, donde Dios no había tratado los casos con respecto a la justicia, hacerle justicia a la mujer, en la tierra de Moab ella estaba desprovista de toda ley que la amparara. Era en el pueblo de Israel donde ella podía ser amparada, porque ya Dios había intervenido en la historia, y recordábamos la semana pasada cuando las hijas de Zelofehad van ante Moisés y le piden que les haga justicia y les dé herencia, porque ellas habían quedado exactamente en la misma condición en la que estaba Noemi en este momento. Pero aún así, hermana Keila, ella necesitaba un redentor. Eso lo vamos a ver. Y eso es lo que vamos a ver, porque ahí vamos a hablar de la ley del levirato. Porque, exacto, la diferencia de las hijas de Zelofehad era que Zelofehad tuvo puras hijas hembras. Y ahí Dios intervino. O sea, en el caso de cuando... Claro, pero lo que yo quiero decir es que ahí hubo un antecedente para Dios establecer leyes que le hicieran justicia a la mujer. Pero eso era en el contexto del pueblo de Israel, porque Dios defendía los derechos de la mujer. ¿Sí? Entonces Dios, de acuerdo a las circunstancias como fueron sucediendo, Dios fue transformando esa sociedad totalmente patriarcal y empezó a defender Dios el derecho de la mujer. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero eso no sucedió en la tierra de Moab, por eso ella queda desamparada, y ella cuando regresa a su tierra, ella dice que ha vuelto en amargura porque Dios le quitó todo. Porque si ella podía ser amparada por las leyes, ella lo perdió todo en la tierra de Moab, porque no había hombre que lo reclamara. Y entonces vuelve vacía, sin nada, en la indigencia total a su pueblo. En su pueblo, por supuesto, aplicaba la ley del levirato, que no sé si nos va a dar tiempo de hablarlo hoy o lo hablaremos en el próximo programa, pero en su tierra sí habían leyes, en el pueblo de Israel sí habían leyes que protegían y defendían los derechos de las mujeres que quedaban en esa circunstancia, y para eso había todo un proceso que no lo vamos a hablar ahora, puede ser que lo hablemos en el próximo programa detalladamente, en qué consistía el levirato y la redención de mujeres que quedaban así, porque ya Dios había, ¿verdad?, permitido que todas esas eventualidades prepararan el camino. ¿Para qué? Precisamente para en este punto de la historia defender a una mujer que se encontraba en la circunstancia en la que se encontró luego. Y así con las miles de mujeres y los miles de casos posibles que hubieran ocurrido en la tierra de Israel con respecto a mujeres que quedaban así desamparadas. Entonces fíjese bien, en medio de toda esa amargura, ¿sabe? Nosotros hablábamos la semana pasada y quedábamos allí de hacer propuestas a las iglesias, a las comunidades cristianas, porque nosotros no podemos desatender a la viuda. De hecho, la palabra de Dios nos habla de la atención a la viuda y la atención al huérfano. Y dentro de los pecados por los cuales Dios juzgaba a su propio pueblo en el periodo de los reyes, que no hemos entrado todavía, que vamos a entrar en el futuro, era precisamente por causa de los abusos de poder y la injusticia que se aplicaba hacia las viudas y los huérfanos. ¿Sí? Entonces, fíjese bien. Dice que Él es Dios de viuda y de huérfano. Así es. Él es Dios de viuda. Dice que Él está pendiente de las viudas.
Él está atento, él la sustenta. No sé, fíjese la importancia de este programa el día de hoy, en Madre Live. ¿Cuántas mujeres hoy en día que se sienten identificadas con Noemí? Sí. Que están viudas o que han perdido hijos? Y si no, lo han perdido todo tal cual como Noemí. Han perdido un hogar, un esposo, aunque esté vivo, pero lo han perdido. Y se sienten identificadas con el dolor y la amargura de Noemí. Porque están desamparadas. Y esas mujeres hay que darle atención, porque dentro incluso de la misma comunidad cristiana hay mujeres que están en esas circunstancias. Fíjense, Noemí no escapa de una realidad. Ella pertenecía al pueblo de Israel, estaba bajo las mismas promesas, pero ella se sentía desamparada. Y sabe, lo que es bello dentro de esta historia es que Noemí pudo contar con mujeres que la levantaron, que la animaron, que la hicieron entrar, como que volver en sí, le quitaron la venda, con la expresión que ustedes me decían estos días, mamá Elsa. ¿Se acuerdan? Que le dijo, mira, esta muchacha te vale más que ¿quién? Más que 7 hijos. Esta mujer vale más que 7 hijos. Y vale más que 7 hijos. Porque por ella la redimieron. Entonces, eso habla del apoyo entre mujeres. Así. Yo siempre he dicho esto, no siempre, de un tiempo para acá, que Dios me lo hizo entender a mí. Y es que entre mujeres, nosotras nos tiramos. Pero no nos ayudamos. Y no nos ayudamos. Y eso tiene que cambiar. Debe haber apoyo entre mujeres. Cuando una mujer está pasando por un proceso de dolor, ella no necesita tu señalamiento y que hagas juicio. Ella necesita que le brindes ánimo, apoyo, consolación. Estos días veía en un estado, un video de un grupo de mujeres, de pastoras, y hay una que dice, la que puede, puede, y la que no, entonces la demás dice, la levantamos, la enseñamos, la apoyamos, y eso es lo que debemos hacer entre mujeres, darnos ese apoyo. Y esta Noemí consiguió ese apoyo con esas mujeres de Belén, y precisamente la iglesia, las mujeres de la comunidad cristiana, entre nosotros debemos ser un apoyo para aquella que está pasando por procesos de amargura. Pero hay muchos que le pasan calladas porque otras sí las exteriorizan. Claro. Y uno las puede ayudar. Porque a mí me ha tocado ayudarlas, pero no todas se dejan ayudar. Sí. Cargan un orgullo y para que no digan, no, el que Dios pone en el corazón que ayude no habla, actúa. Ajá. Y estas mujeres actuaron, las mujeres de Belén. Actuaron. Sí. La animaron. Cuando ella dijo, no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque en amargura me ha traído Jehová. ¿Qué le dijeron ella? La volvieron a hacer entrar en razón. Pero espérate, tú no estás sola, mira, tienes a tu lado una mujer que soltó su tierra, quiere decir que tú contribuiste, hiciste un gran trabajo. Tienes al lado una mujer que soltó sus ídolos, que soltó su familia, que soltó sus comodidades, que soltó el confort, que soltó todas esas cosas para permanecer a tu lado. Eso te tiene que decir a ti algo. Una suegra ejemplar en medio de su viudez. Vamos a hablar de la viudez. Porque la amaban las dos. Porque el esposo muere y ella todavía queda con los hijos. Imagino que anterior a eso, cuando los hijos se casan, ¿verdad? Ella pudo dar testimonio. Se invirtió. Sí. Y después también al casarse fue más que una madre, podemos decirlo, una madre ejemplar para estas muchachas. Como no tuvo hijas, las adopta a ellas como exacto. Para enseñarlas, para transmitir la fe hebrea. Porque si no, nosotros no hubiésemos visto el fruto en Ruth. Sí, señor. No lo vemos. Mira, quiero leer algo aquí de la viuda, ya que tú tocaste el punto, porque este es un tema, ¿verdad?, que a nivel de iglesia a veces, ¿verdad?, es bastante controversial. Porque entonces hay dudas que quieren ser sustentadas por la iglesia. ¿Verdad? Ciertamente la iglesia tiene una responsabilidad, pero que hay algo en el libro de 1 Timoteo 5 que va dirigido directamente a las viudas. Y esto viene de parte de Dios,
Y es lo que nosotros podemos proyectar, leyendo esto, lo podemos proyectar en Noemí, porque fue una viuda ejemplar, fue una esposa ejemplar, podemos decir, y una madre ejemplar, y bueno, tuvo esta honra, porque mira lo que dice aquí, 1 de Timoteo 5, a partir del 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. Hay un requisito, ¿verdad? O sea que a partir de los 7 años es considerada viuda. Que haya sido esposa de un solo marido, otro requisito. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha participado, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus propios deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Fíjate esto, hablando de una viuda. ¿Cuáles son las viudas que tienen que ser, vamos a decir, donde la iglesia pueda tomar responsabilidad con estas viudas? Mira, tiene que ser una viuda desamparada, así como Noemí, sin esposo, sin hijos. Porque si tiene hijos, hay que enseñar a estos hijos, a esta familia. Fíjense que habla hasta de los nietos, aún a los nietos hay que enseñarlos. Como iglesia nosotros tenemos que enseñar a estos nietos a sostener a esta viuda, o a este viudo, en un caso un anciano, ¿verdad? Y también habla de que sea viuda, ¿verdad? Póngale usted que haya sido esposa de un solo varón, pero póngale usted que enviudó una vez y de repente el plan de Dios se volvió a casar, pero fue una viuda que se mantuvo en la obra del Señor, se conservó para el Señor, vivió para el Señor. Esta viuda hay que tomarla en cuenta, aparte de que dice la Biblia, ¿verdad?, que tiene que ser mayor de 70 años. Habla de las viudas que verdaderamente lo son. Exacto, ahí lo dice, viudas que verdaderamente lo son. Como era Noemí. Como Noemí. Exactamente, por eso es que, fíjate como vemos la mano de Dios, no vemos una iglesia, pero vemos la mano de Dios como la ampara con Ruth. ¿Ves? Y Dios, y que para eso había una ley, una serie de, digamos, de pasos donde para brindarle la ayuda. No era así como que improvisadamente, sino que para eso estaba el levirato y el tema de la redención, y había una serie de cosas, de pasos que dar de acuerdo al establecido, para poderle dar ese cobijo, esa sustentación. ¿Quién de los familiares, verdad, directos o indirectos, pasaba a redimir? Entonces eso es bastante, eso lo vamos a explicar, no ahora, lo vamos a explicar en el próximo programa que preparemos bien, en qué consistía el levirato y la redención, en casos de mujeres así desamparadas, viudas. Y las dos lo eran, tanto Noemí como Ruth, las dos eran dos verdaderas viudas. Así es. Solo que Ruth, por ser joven, y las dos no tenían hijos. Lo que pasa es que Ruth, por ser una mujer joven, tenía la posibilidad de adquirir un nuevo matrimonio. ¿Sí? Y entonces eso le permitía la redención. Porque Ruth prácticamente pasó a ser una hija adoptiva de Noemí. Entonces, un familiar cercano
era que tenía que redimir. Pero estamos volviendo entre el tema de Ruth y no quiero llegarme para allá todavía porque sí quiero hablarle y hacer las recomendaciones, ¿verdad? Con respecto al tema de las viudas viven mucha amargura porque se sienten vacías, se sienten desamparadas. Yo quiero llevarlo al tema emocional que vive la viuda, ¿sí? Donde se sienten vacías, donde se sienten desamparadas, tienen una crisis, sí señor, personal, en un estado emocional donde se sienten, devastadas y necesitan el apoyo entre mujeres. Y para eso, bueno, hay unas recomendaciones. Entre ellas está la creación de un grupo, de un ministerio que atienda a las viudas, ayudándolas a ellas que por medio de la palabra de Dios y entendiendo los propósitos mayores que Dios tiene con ellas, puedan quitarse la venda de la amargura y poder ver, ¿sí?, cuál es el propósito de Dios en medio de ese vacío, de esa soledad, de esa situación que se les ha presentado, que está fuera del control de ellas. Y entonces poder levantarles las manos, levantarles el ánimo, hacerles ver que hay futuro, porque una mujer que está en viudez fácilmente puede caer en una depresión, caer en frustración. No se trata solamente de amargura, caer en frustración y en muchas otras, insanidades del corazón. Entonces, que necesitan, ¿verdad?, ser ayudadas. Dice que la historia resalta como la lealtad de Ruth transforma la perspectiva de Noemí en su restauración personal. Así es. Pero esa viuda tiene que dejarse ayudar también, porque eso fue lo que le costó a Ruth con Noemí. Porque ella no quería, no, quédate, ¿para qué te vas a ir? Yo no tengo más hijos. Y entonces ella, vete para que tu casa y tus ídolos, de la amargura que tenían, mira todo lo que estaba ella hablando. Lo que pasa es que Ruth, Dios la puso al lado para transformar esa perspectiva en restauración personal. Y ella no le hizo caso, sino que ella avanzó, cuántas veces le repitió y ella le decía, pero yo te soy una hija, Dios te dio una hija. Y cuántas cosas le dijo, vamos a trabajar, yo voy a trabajar, tranquila. Y no vamos a buscar a tu Dios allá en ese lugar. Está Dios, está la provisión. Esa muchacha tuvo que darle bastante ánimo. Dice que en medio de la crisis, ella, convirtió la historia en redención. Estamos hablando de Ruth. Sí, pero todo eso lo hizo ella con su suegra. ¿Entiendes? Todo eso lo hizo ella con su suegra, dándole ese ánimo pronto que ella necesitaba. Qué bueno cuando nosotros tenemos también a alguien que nos ayude, pero sí lo tenemos. Tenemos un Dios todopoderoso que quiere transformar esa amargura en gozo. Que nosotros entendamos que lo tenemos todo, tenemos a Dios. Así es. Porque la persona puede estar muy triste, pero al reconocer que Dios está a su lado, que es su proveedor, que es su ayudador, eso le da ánimo. Amén. Así es. Fíjese, por acá nos manda saludos la pastora Grace Trillo. Bendiciones, mis amadas. Poderosa. Saludos, mujeres extraordinarias. Dios te bendiga, mi amada pastora Grace. La paz del Señor sea con usted. Gracias por estar allí en sintonía. Ya la pastora Grace se volvió una fiel seguidora del programa. Amén, gloria a Dios. Sí, por acá también, bueno, si has llegado hasta aquí, por favor suscríbete al canal y dale me gusta o like a esta transmisión. Seguimos en el tema. Quisiera que vayamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su programa Mujeres Extraordinarias.
acerca de Noemí, de esta circunstancia, de cómo regresa a Belén en las condiciones en las que regresa, sin hijos, sin esposo, 2 viudas solas, sin nadie que les reciba. Bueno, llegan en desdicha, llegan en desgracia a la tierra de Belén, y por supuesto tenía que sentirse amarga, y uno debe permitirse sentirse amargado, ¿sabes? Cuando pasan circunstancias así, porque nosotros somos seres humanos, no podemos silenciar el dolor, no podemos normalizarlo ni medicarlo. ¿Sí? Sí. Si estamos pasando por situaciones, tenemos que entender que eso es parte de la vida. La vida no es solamente todo color de rosa, no es todo chévere. Hay circunstancias, situaciones que nos ponen en aprieto, que nos ponen en situaciones de dolor, y eso es parte de la vida, y nosotros debemos permitirnos sentirnos amargas. Lo que no debemos permitir es que la amargura nos ciegue, porque tenemos un Dios que es más grande que todo, que está por encima de todo, y que sus pensamientos son mayores, y que al final Él siempre tiene un propósito que está por encima de esa circunstancia. Y cuando nosotros lo llevamos a la actualidad, nosotros sabemos que hoy en día hay miles, millones de mujeres en el mundo que por causa de la viudez, el desamparo, la desatención, porque tenemos que hablar también de la desatención, hay madres que están viudas, tienen a sus hijos y sus hijos no las atienden. Y por eso Pablo escribe a Timoteo y pone en orden estas cosas. ¿Por qué? Porque entonces la madre no solamente está viviendo la viudez, sino que entonces está viviendo la orfandad de hijos vivos, de hijos que decidieron no atender a su madre, no atender las necesidades de una madre cuando los hijos deben estar presentes en la vida de una madre que ha sufrido las pérdidas no que ha tenido. No las honran, en otras palabras. Sí, no las honran, porque la Biblia dice que las honren. Honra a tu madre y a tu padre, honralo, atiéndelo, cuídalo, protégelo, que se sientan protegidos. Pero hay madres que están sufriendo, abuelas, encargadas de los nietos, y ellas están enfermas, pero no hay nadie que la atienda a ella. Sí, Señor. Entonces toda la vida cargando, ¿verdad?, con dolores, y no son tratados esos dolores. Por eso les decía, nosotros necesitamos crear grupos de apoyo entre mujeres que estén pasando por situaciones de amargura, especialmente en el caso del que estamos hablando, planteando a través de este programa. Atenderlas, escucharlas, tener una palabra para ellas, porque nosotros muchas veces escaseamos de esa atención, porque las mujeres no saben a quién ir, porque está bien, mire, fíjense esto en Noemí. Noemí fue a Dios, o sea, ella no ocultó su amargura y le expresó a Dios su amargura, pero también se lo expresó a las mujeres de su comunidad, se lo expresó a las mujeres de Belén. Y al expresar ella el dolor, las mujeres de Belén pudieron venir a ella y darle el apoyo que ella necesitaba. Eso nos habla a nosotros de esa convivencia comunitaria, nosotros como comunidad de fe, donde una mujer pueda venir y ser sincera con Dios y también con sus compañeras, y poder expresar su amargura y decir, ¿sabe qué? Yo estoy amarga porque yo estoy en mi situación, no la voy a ocultar, y poder entonces conseguir ese grupo de apoyo de mujeres que le hagan ver más allá de esa situación que está viviendo, que es el caso que vivió esta Noemí. Lo que pasa es que hay muchas mujeres, vemos que muchas mujeres que callan tanto que se perjudican. Yo conocí una que siempre que yo llegaba, estaba pendiente, pero ella nunca exteriorizó, dijo lo que ella sentía. Llegó hasta un momento tan terrible que ella dijo, mira la palabra que ella dijo, yo bajo la Santa María. Wow. Yo me estaba agotada porque ella dice, nunca le conté nada a nadie.
Y pasó 30 años, 30 años, ustedes la conocen, hasta que, bueno, vino a Belén. Y se reunió con sus compañeras. Se le iba a celebrar el cumpleaños. Lorelai sabe, no le digas a nadie que yo estoy cumpliendo años. Y yo le dije, no, tranquila, no se le va a decir a nadie que está cumpliendo años. Resulta que tenía el Facebook, por el Facebook había más de 500 personas que la conocían. Sin embargo, se le celebró el cumpleaños y Lorelai estaba presente. Y Lorelai le llevó un regalo y se le partió una torta, una comidita, ¿verdad, Lorelai? Sí. Y ella dice que tenía tantos años que no sentía lo que sentía en ese momento. Porque eso trae... Mal vestida, Wow. con los talones rajados. A la pobre andaba ya casi destruida, los parásitos la estaban matando. Eso es señales del abandono, ¿sabes? Y teniendo 2 hijos, pero ella nunca exteriorizó. Teniendo hermanas, y ella nunca exteriorizó nada. Sino que ella se cayó de tal manera que le faltaba poquito para morir. Pero le voy a decir una cosa, de todas maneras, los dolores internos los expresó en su cuerpo. Sí. Porque esa condición física hablaba de su condición emocional. Claro, cuando el médico la vio, el médico se quedó, bueno, le dijo, tienes la azúcar alta, tienes un parásito que casi te mata, le faltaba como 6 meses. Wow. Lo que pasa es que Dios en su misericordia siempre nos pone una luz. Sí, Señor. Nos pone una luz que no importa. Te insulta, te dicen, pero tú le dices, Dios te ama, yo te amo, y bueno, ven, come, duerme, tómate esta ropita, vístete, arréglate. Y sin embargo, mira, velan por ellas. Velan por ellas, pero fuerte. Entonces, así hay muchas mujeres en este tiempo que están como Noemí, que no quieren exteriorizar porque ellas no quieren dar lástima y andan dando lástima. Están indigentes como estaba Ruth. Sí. Como estaba Noemí. Como estaba Noemí. Y tantas mujeres que tú la ves en eso mismo, y hasta dentro del Evangelio. Porque no quiero que nadie sepa nada. Bueno, yo no soy así. Yo le doy gracias al Señor que Dios tuvo misericordia de mí, de verdad. Porque hay momentos que te sientes tan... Yo debo decir, cuando me pasó lo de mi esposo, yo me sentí como desamparada. Pero cuando llegaban las hermanas que me atendían y estaban pendientes, eso me daba ánimo. Me sonreía, pero dentro de mí había algo tan tremendo, porque yo decía, Señor, ten misericordia. No le reclamaba nada a Dios, sino que pedía misericordia, pero tenía quien me atendiera. Correcto. Entonces, eso le pasó a esa muchacha que también la conoce. Así hay gente, así hay mujeres tienen que hablar. Si hay amigas, porque el asunto es que nosotros decimos que no hay amiga. El que dice que no hay amiga es porque no es amiga. Así. Porque si hay amiga donde tú le puedes contar, pero lo más mínimo, que sí va a callar. Uh-huh. Yo tengo una amiga desde hace 47 años. Y cuando yo me vine de Maracay para acá, yo le contaba a ella todo. Esa es una cuñada. Y yo era... Que hasta el día de hoy sigue siendo amiga. Sigo siendo amiga. Y yo era tan así, con la amargura que cargaba, que a veces hasta le vomitaba los pies. Wow. Y a ella no le importaba nada. Tú sabes que te amo. Porque todos en la vida siempre le llega un momento amargo. Uh-huh. Todos. Sí. Entonces, pero nosotros tenemos que buscar también la bondad de Dios. Uh-huh. Señor, ayúdame, pero Dios te va a ayudar, pero te va a enviar a alguien. Así es. Como le pasó a Noemí. Mira que era una mujer de trabajo. En medio de la pobreza, la mujer fue a trabajar para sustentarse ella y sustentar a su suegra. Y hay personas que tienen tanto orgullo que no te aceptan ni siquiera un pan. Ruth fue para ella como un oasis en medio del desierto. Ay, sí. Eso me dieron tantas ganas de llorar cuando yo estaba
viendo el ánimo que le daba a ella su suegra, hizo todo lo que le dijo, con tal y agradarla. Y eso le trajo bendición. Así es. Fíjese bien, yo me voy a meter con un asunto serio aquí. Tal vez me meten problemas, no lo sé. Pero me voy a meter con un asunto serio. En todas las iglesias, en todas las organizaciones, hay un ministerio dedicado a la mujer, que se llama Ministerio de Damas. El Ministerio de Damas es el equipo de la comunidad cristiana en cada iglesia local de atender a las necesidades de la viuda. Amén. De crear ese grupo de apoyo para las viudas, de consejería, de orientación, de cobertura, de oración, de provisión, de un acompañamiento, de guiarla en la palabra para saber cómo vivir en Dios esa etapa de la viudez, para ayudarla en su fe. Y así con todas las necesidades de las mujeres de la iglesia. Pero como estamos hablando del caso de Noemí, ¿verdad? Que estamos hablando de un asunto serio, porque ¿qué iglesia no tiene viudas? ¿Qué iglesia no tiene mujeres? ¿Qué iglesia no tiene mujeres desamparadas? Y que se necesitan darle la atención adecuada, de asistirlas, de llamarlas aún solo para viudas, consejería para viudas. Vamos a hacer un retiro para viudas, una cena para viudas, una conferencia para viudas, una atención a la viuda, y que haya una palabra para esas mujeres. Bueno, vamos a enviar a Ruth. Claro que sí. Y nosotros somos esa Ruth. Y quizás me metan problemas con esto, pero yo tengo que ser honesta, porque es que dentro de la comunidad cristiana hay un equipo de trabajo que se encarga de atender a las necesidades de la mujer. Y las necesidades de las mujeres son múltiples. Porque no podemos simplemente hacer a un lado a aquellas que están cargando, así como Noemí, todas estas dolencias emocionales causadas precisamente por la pérdida o el abandono. Entonces, bueno, dejamos esa propuesta allí a todas esas mujeres que nos están escuchando. Si hay pastores por allí, considerar este punto de necesidad, porque no podemos, las viudas son parte de la comunidad cristiana y no podemos dejar a esas mujeres desamparadas. Para ellas debe haber sustento, no solamente económico, no estoy hablando de sustento económico, yo estoy hablando de sustento espiritual y emocional. Porque si esas mujeres logran levantarse espiritual y emocionalmente y entender que hay un Dios que está por encima de las circunstancias y que hay un propósito mayor por encima de las circunstancias, esas mujeres van a cobrar ánimo, esas mujeres ya no se van a sentir vacías, van a sentir la plenitud en Cristo a pesar de la situación que están viviendo, y van a poder ver un futuro esperanzador en lugar de un futuro lleno de amargura, de desdicha, de desánimo y de todo lo que se pueda visualizar en un panorama oscuro a causa de una necesidad. Así, aunque tengan hijos, ¿sabes? Aunque tengan hijos. Porque nosotros no podemos simplemente tratar el tema aquí económico de que si hay que sustentarla, hay que darle, no, hay que darle una puerta. ¿Tú sabes cuántas viudas? Mira, esa viuda que mencionaba la hermana Lorela hace un momento, esas viudas que andan en las pasiones de concupiscencia, esas viudas necesitan que se les agarre, que se les oriente, que se les reúnan, y vamos a poner actividad espiritual para esas mujeres y ayudarlas a superar ese estado de vacío emocional por la pérdida, a sanar esas heridas, y que ellas se conviertan en entonces las que ayuden en maestras de bien y ayuden a aquellas que vienen detrás, a otras que están iniciando o que están pasando o que están en una situación de viudez también. Entonces, aunque estén joven, ellas se sienten viudas. Claro que sí, si es viuda joven, está joven pero es viuda. Pero a veces están separadas y se sienten viudas. También. Y hay que meterle la mano. Eso se llama, digamos, o viudez emocional. Exacto. ¿Tú te acuerdas aquella muchacha que viene de Zulia,
que iba a tu casa, no sé, ¿tú te acuerdas? Iba a tu casa, estudió con Henry, estudió con... Sí, claro que sí. Ella estaba como una viuda. Y cuando ella se vino para acá, ella dijo, me sentía muerta, me sentía desamparada, porque venía con un problema tan grande, emocional, que no se quería ni siquiera vestir. Wow. Y me tocaba a mí plancharle la ropita, y este es lo que te vas a poner. Y cuando se iba para el trabajo, tú no te vas a llevar eso. Ponte esto. Atenderla, porque se sentía viuda. Motivada. Estaba separada de su esposo. Wow. No se quiso ir para que su mamá, porque su mamá era muy intrigante, todo se lo sacaba. ¿Y por qué no te fuiste para que tu mamá? No, porque cuando ella está molesta, ella todo me lo saca. Y entonces ella se vino para acá. Y ella se fue restaurada y restaurando. Y restaurando. Entonces, todas estas mujeres hay que atenderlas. Así es. Hay que atenderlas, pero tenemos que pedir a Dios que se levanten mujeres dispuestas. Así es. Y creo que es oportuno que hablemos esto porque hay mucha necesidad en la población de mujeres viudas en este tiempo. Ahora fíjese bien, mamá Elsa, usted sabe cómo se le llama a esa falta de atención, a esa desatención a la mujer, a que están pasando por el proceso de viudez, a la falta de redes de apoyo que agravan el dolor de la viuda, de la desamparada. Usted sabe cómo se llama. Eso se llama violencia estructural. Cuando nosotros nos hacemos de la vista gorda y no miramos por las necesidades de la viuda, y le voy a decir, es un asunto serio, porque si el Señor fue tan celoso de eso, y como le hablaba hace un rato en el programa, y les decía que uno de los reclamos de Dios hacia el pueblo de Israel en el período de los reyes era a causa de las injusticias que se cometían con las viudas y los huérfanos, es un asunto serio. Es un asunto serio que nos compete a nosotros como iglesia. Entonces a eso se le llama violencia estructural, cuando la pobreza femenina y la falta de redes de apoyo que agravan ese dolor de esa mujer desamparada, de esa viuda, eso se llama violencia estructural. Yo estoy ignorando su dolor. Y sabe que le voy a decir una cosa, nosotros estamos chéveres, tenemos todo, pero nosotros no sabemos el día de mañana si pasamos por ese dolor, por esa amargura, por esa situación, y que vamos a necesitar una red de apoyo alrededor nuestro. Esa muchacha lo tenía todo. Todo. Y ella era primera nieta, primera sobrina, primera hija, y ella lo tenía todo. Pero llegó un momento donde, muy joven, ella se casó y el esposo prácticamente casi que la destruía. Wow. Sí, entonces ella, bueno, ella llegó a mi casa y yo le dije a ella, cuando te quieras ir, vete para mi casa. Fue un trabajo fuerte, de dormir con ella, de darle la comida, come, de lavarle la ropa, de acompañarla a veces para allá, para donde ella estudiaba en el liceo en Valencia, de acompañarla, esperarla. Y la muchacha superó eso. Hoy por hoy ella anda ayudando a muchas mujeres. Ella trabaja con mujeres. Está ahorita en Bolivia, no sé, no me acuerdo dónde está ahorita. Pero ella dice, eso me ayudó tanto, al saber que hubo alguien que se interesó por mí, que me amaba. Entonces nosotros tenemos que amar. Que en medio de la desdicha hubo alguien que la apoyó. Sí. Y le levantó las manos. Y muy joven. Muy joven y cristiana, y el enemigo le habló y le dijo, te quiero en fiesta lujuriosa. Wow. Mire la oferta de Satanás. Si no se atiende a esa muchacha, ¿dónde estuviera? ¿Dónde estuviera? Entonces así hay mujeres que tienen esa capacidad, pueden dar ese apoyo emocional, económica, y atender mujeres que están viudas. Así es.
De hecho, en los próximos meses, antes de finalizar el año, aquí en la iglesia vamos a tener una actividad de viudas y va a venir a predicar una pastora que quedó viuda y que el Señor a través de su proceso le ha enseñado muchísimo y ahora ella está dándole atención a la viuda. Pero tuvo que vivir de experiencia para poder entonces ministrar y vamos a tener esa actividad para las viudas. Así que bueno, cuando llegue hacemos eco de eso para que podamos apoyar a todas las viudas que en esta mañana nos están escuchando y aquellas que se han sentido viudas de corazón también. Que están desamparadas. Así es. Y bueno, fíjese que esta propuesta es que nosotras seamos mujeres de Belén. Que nosotras seamos las mujeres de Belén para esas viudas y que podamos capacitar a otras líderes de la comunidad cristiana para que nos ayudemos, ¿sí? Nos ayudemos entre todas. Bien, bueno, yo creo que ya con esto enlazamos la historia de de Noemí, a quien Dios entonces le quita ese nombre que ella se autoimpuso, Mara, amargura, y le devuelve a través de esta compañera, de su yerna, Ruth, le devuelve su nombre, Noemí, que significa dulzura. Es decir, que la amargura fue temporal. Esa amargura fue temporal. Y Dios le devolvió la dulzura, lo placentero, lo agraciado que era ella, porque esa era su verdadera identidad. Y fue porque Dios, como decía mamá Elsa, Dios le puso a su Ruth allí, que la ayudó, y esas mujeres de Belén que también la animaron. Y bueno, con esto entramos entonces al tema de Ruth, con el título Compromiso que transforma, fe, lealtad y redención. Qué bello. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo estaba aquí sin palabras, hermana Kelly, escuchándola a usted. Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque, bueno, mire lo que estamos aprendiendo aquí. Y aquí se tiene que levantar, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? Ese equipo de trabajo, con este pensamiento, con esta proyección, con esta visión de trabajar no solamente con la viudez, sino con las mujeres, porque hay tantas situaciones, ¿verdad? Sí. Estamos hablando aquí de una viudez por una muerte literal, pero ahí, mire, hay muerte sentimental. Así es. Emocionales. Las viudas de corazón. Exacto, causado por tantas situaciones y tantas circunstancias que, bueno, pues, hay que de verdad de profundizar en eso. Entonces es donde nosotros como mujeres nos conseguimos con todo esto que usted mencionó y nosotros, wow, decimos, Señor, ahora es que hay trabajo en la viña del Señor para nosotras las mujeres. Así es. Y viendo la necesidad y la importancia de una mujer de Dios en la obra del Señor. Gloria a Dios por eso. Porque el Señor nos está haciendo un llamado, ¿verdad? A servirle, a continuar, ¿verdad? Trabajando. Y bueno, llegamos aquí a este tema de Ruth. Un momentico, quiero saludar al hermano Douglas Ruiz, que siempre nos escucha a través de Radio Salem, y queremos enviarle un saludo también al hermano abogado y a su hijo, que también están en sintonía de nuestros programas. Así que bueno, bendecimos la vida de esos hombres, puros sacerdotes que están ahí escuchándonos. Hombres extraordinarios. Sí, Señor. Que apoyan a las mujeres extraordinarias. Dios bendiga a esos hombres, ¿verdad? Así es. Que sí, que apoyan a la mujer y tienen un gran valor con las mujeres. Y bueno, decía que llegamos aquí a la introducción de lo que es Ruth, la moabita. Esta moabita yo me la imagino que tuvo que haber sido una mujer hermosa, ¿verdad? Uh-huh. Una mujer atractiva, una yo mujer creo que sí. ¿verdad? Que llamara, o sea, una mujer como nosotros decimos nosotros, no lo dice la Biblia. En el libro de Proverbios dice, engañóse la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová está será alabada. Porque no se trata de lo externo, sino de lo interno que hay en nosotras mujeres, que nosotros podemos ver
a manifestarlo, ¿verdad? Ponerlo por obra. Y bueno, eso es lo que nos va a nosotros ensalzar, ¿verdad? Nos va a hacer ver bellas, hermosas. A veces estamos pensando en un maquillaje, en una vestimenta, pero resulta que esas cualidades que están allí internas, esos talentos que Dios depositó en nosotros, juntamente con los dones, ¿verdad? Y esa fianza de nosotros ser esas mujeres virtuosas, de creer en Dios, de vivir la palabra de Dios, eso nos hermosea aún más que un maquillaje, que una vestimenta. Sí, y sabe que Ruth, ella era la que preparaba a las muchachas, ella era la que convencía. Bueno, te vas a... Tiene un gran reto. Ajá, te vas a entregar a Moloch, y ella las preparaba. Entonces lo que dice la Biblia, que lo que fuiste en tiniebla, hazlo en luz. En la luz. Entonces ella eso lo hacía cuando ella sale ya convencida que hay un Dios todopoderoso, un Dios que cuida, un Dios que provee, un Dios. Entonces por eso es que Dios le encarga a ella, a Ruth. Dios se le encarga a Noemí, perdón, porque sabía de que ella tenía esa capacidad. Amén. Y entonces dice que el amor de Dios, cuando se derrama en nuestros corazones, nosotros hacemos mayores cosas. Amén. Entonces tenemos aquí a Ruth, ¿verdad? Con un título, Compromiso que transforma, fe, lealtad y redención. La lectura dice que respondió Ruth a Noemí en el libro de Ruth, capítulo 1, 16, estamos dando la introducción al próximo programa. Dice, no me ruegues que te dejes y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth, una mujer extranjera, originaria de la tierra de Moab, se casó con uno de los hijos de Noemí, un hombre israelita que había emigrado a su país, debido a la hambruna que azotó a Belén. Tras unos 10 años, su esposo, su cuñado y su suegro murieron, dejando viuda, al igual que a su suegra Noemí. Cuando Noemí decidió regresar desamparada a Belén, en Israel, Ruth se negó a abandonarla, lo cual habla de su profunda lealtad hacia su familia extensiva y a la influencia de la identidad hebrea, cuando expresa en sus propias palabras, gloria a Dios, cuando expresa en sus propias palabras, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Al llegar a Belén, Ruth trabajó recogiendo espigas en los campos para alimentarse ambas, acciones que hablaron por sí solas de las cualidades de una mujer leal y amor genuino. Su fama se difundió y fue alabada entre las mujeres de Belén. Ruth destaca en la historia de la salvación como una mujer extraordinaria de fe. Gloria a Dios. Bueno, seguimos aquí. ¿Sí? Está temprano todavía. Está temprano. Todavía no queda, hermano. Queda 7 minutos. 7 minutos. Entonces tenemos aquí un resumen. Esa es la introducción de Ruth, lo que acabamos de hablarle. Porque ahora vamos a comenzar a hablar de Ruth en el próximo programa. Por eso lo vamos a ver en el próximo programa, pero tenemos aquí un resumen donde tenemos que Noemí nos enseña que el dolor tiene nombre, que podemos decirlo en voz alta y que Dios no se ofende por nuestra amargura, sino que obra en medio de ella. Era lo que yo estaba escuchando a la hermana Keila, y ella hablaba de esta amargura de Noemí, pero que ella la pudo expresar, pero hubo un tiempo donde ella su silencio, porque oiga bien, la amargura la produce el silencio, a la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, el nosotros callarnos, eso va produciendo en nosotros una amargura, y la amargura trae un abandono en nosotros. Bendito sea el Señor, Dios nos ayude.
para que nosotros, como decía la hermana Keila, ¿verdad?, nosotros podamos hablar. Nosotros sabemos que no a todo el mundo nosotros podemos ir, ¿verdad?, decía la hermana Elsa, repitiendo lo que nos acontece, pero si hay personas a las cuales nosotros podemos acercarnos con toda confianza y poder expresar nuestro dolor, nuestra tristeza, esa aflicción que está ahí, ¿verdad? Aquí hay una pregunta para la audiencia, ¿verdad?, que dice: ¿qué Mara hay en tu vida? No la niegues, preséntasela a Dios y permítele que a su tiempo te devuelva un nuevo nombre, o tu nombre anterior, ¿verdad? Se ha reivindicado al plan y al propósito de Dios en tu vida. Tenemos el Salmo 30, versículo 5, donde dice que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Ese es el Salmo 35. Ruth le devolvió a Noemí la esperanza al demostrar lealtad y por medio de ella encontrar redención. Ese ha sido nuestro programa en cuanto a Noemí.